Bendecido día, y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy continuaremos con el tema del sufrimiento redentor y sanador y comenzaremos a hablar de la confusión por la que Jesús tuvo que pasar. Me refiero al caos y la confusión, e incluso a la desorientación de ser golpeado así de esa manera. Y probablemente la capacidad de enfocar sus ojos y seguir enfocado en ese punto donde su capacidad para pensar con claridad fue severamente desafiado. Es lo que pienso, pero nunca creyó en la mentira de la identidad. Por ejemplo, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué está pasando. Todo esto es confusión. Mas sin embargo, él continuó siguiendo la voluntad del Padre hasta el final. Tenía una dirección clara y un propósito claro. ¿Cuántas veces en nuestra vida, cuando estamos desorientados, intentamos encontrar algo para resolverlo, como si averiguándolo fuera a mejorarlo? Y aún así, si lo pudiéramos resolver, eso no nos daría el control sobre la situación. ¿Cuántas veces pasamos infructuosamente intentando una y otra vez para tratar de resolver una situación? Todo lo que hace es alejarnos más de nuestro corazón y alejarnos más de Dios. Así que Jesús siguió permaneciendo en el camino confiado y teniendo clara una cosa, que tenía un Padre que lo estaba guiando a través de eso, y posiblemente el más grande dolor que experimentó quizás fue en el momento en la cruz, cuando Él asumió todo el advenimiento de lo que causa el pecado. En ese lugar en su corazón donde se dirige toda la profundidad del dolor al Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Fue un acto de fe. ¿Dios estaba ahí? No lo creo. No le gritas a alguien que no está ahí. Pero era el dolor de la separación del Padre causada por el pecado. ¿Qué hacemos en nuestro abandono? Tendemos a cerrarnos, callarnos, alejarnos. Él nunca asumió su identidad de que estaba solo. Sintió el dolor del abandono, pero no la identidad de que estaba solo. Creyó en todo momento que el Padre estaba con él, incluso cuando se sintió separado de él, y nos enseñó a hacer lo mismo. Ahora, ninguno de nosotros somos Jesús, el unigénito Hijo de Dios, pero todos estamos llamados a vivir en Jesús y dejar que Jesús viva en nosotros. Y en cuanto hacemos esto en seguridad, conociendo el amor del Padre, cuanto más lo hacemos en la madurez, siendo capaces de amar frente a todas estas cosas que nos llegan, más puro se vuelve nuestro amor. Entonces, no es solo un ejemplo de cómo debemos sufrir, es la gracia con la que estamos llamados a sufrir. Si solo fuera un ejemplo, que nosotros solo tenemos que vivir solo nuestra humana rota, posiblemente así lo podamos hacer. Pero Él no dice eso. Él no dice, solo es un ejemplo de algo imposible, solo sea agradecido. Él dice, aquí está el ejemplo para que puedas vivir, no en tus propias fuerzas, pero en las mías.
Todos estamos llamados a sufrir de esa manera con Él. Nosotros no solo aprendemos cómo sufrir de manera redentora cuando experimentamos a Jesús de esa manera, pero también estamos al pie de la cruz con María, con Juan, María Magdalena y todos los que estaban a los pies de Jesús. También aprendemos a sufrir con ellos, porque ellos representan la Iglesia. Recordemos que Jesús dio su vida por su esposa, que es la Iglesia. Recordemos un momento la profecía de Simeón a nuestra Madre María Santísima. Mira, este ha sido destinado para hacer caída y resurrección de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Simeón está diciendo que ella no solo va a padecer sufrimiento por amor y por tener esa conexión con él, le está confirmando, también vas a sufrir con él. En la película de la Pasión de Cristo, María alcanza la plenitud del sufrimiento cuando Cristo ya está crucificado. Entonces ella le dice a Jesús, llorando: carne de mi carne, corazón de mi corazón, Hijo mío, déjame morir contigo. María, después de Jesús, es corredentora porque ella participó de ese sufrimiento, paciente y muriente, padeció y casi murió. Estas palabras no están en la Escritura, pero son puro sentimiento maternal y están muy bien puestas precisamente ahí porque reflejan el estado mental de la cúspide del dolor. Sin embargo, Jesús le responde: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, del 26 al 27. Jesús sabe el dolor de su madre, sin embargo, le está diciendo: no desfallezcas, porque tu misión no ha terminado ahora, te quedarás a cargo de tus hijos. Y junto con los discípulos entramos todos los que amamos a María y la reconocemos como nuestra madre. Entonces Jesús nos da una identidad como hijos y nos deja a María como madre. Ella sintió y padeció en una sola carne el dolor del Señor. Jesús ha querido asociar a su madre más íntimamente que a nadie con el misterio de su sufrimiento redentor. Lucas 2:35, Catecismo 6:18. La Virgen nos enseña a estar junto a la cruz de su Hijo. Entonces, aquí no es solo nuestro propio sufrimiento personal lo que causa angustia en nuestra vida, es el sufrimiento de todos los que nos rodean. Cuando ellos sufren, también nosotros sufrimos con ellos. Entonces, los que estaban con Jesús eran María, Juan y María Magdalena. Ellos no fueron observadores en la cruz, no eran espectadores. Había algunos espectadores ahí, pero ellos no fueron espectadores, ellos fueron participantes. Y no solo ellos, sino todo creyente participamos del sufrimiento de Cristo. Miremos qué nos dice San Pablo. Él nos dice: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. Podemos ser corredentores con Cristo. Dios no ha querido librarnos de todas las penalidades de esta vida.
para que aceptándolas nos identifiquemos con Cristo, merezcamos la vida eterna y cooperemos en la tarea de llevar a los demás los frutos de la redención. La enfermedad y el dolor, ofrecidos a Dios en unión con Cristo, alcanzan un gran valor redentor, como también la mortificación corporal practicada con el mismo espíritu con que Cristo padeció libre y voluntariamente en su pasión, por amor, para redimirnos, expiando por nuestros pecados en la cruz. Jesucristo nos da ejemplo de todas las virtudes. La virtud de la caridad. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. De obediencia. Se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. De humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportó los sufrimientos sin evitarlos ni suavizarlos, como un manso cordero. De desprendimiento de las cosas terrenas. Él, Rey de reyes y Señor de los que dominan, aparece en la cruz desnudo, burlado, escupido, azotado, coronado de espinas por amor. Entonces, regresemos con lo que nos dice San Pablo. Él dice: yo repongo lo que falta en los sufrimientos de Cristo. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿y qué le faltó a Jesús de sufrimiento? No faltó nada, todo quedó completo. San Pablo dice: todos fuimos llamados a vivir en su sufrimiento, para que podamos alcanzar su resurrección, confortarnos en su muerte, para que podamos vivir en la resurrección con Él. Nosotros, por lo contrario, estamos acostumbrados por naturaleza que si alguien nos hace daño, nosotros respondemos con el mismo daño o un daño aún más grande. Hay un lugar en nosotros que si me lastimas, algo dentro de mí quiere lastimarte. El amor puro es cuando recibimos algo malo nosotros y no regresamos la maldad. Ese es amor puro. Es una madurez más profunda. Es una seguridad más profunda. La belleza de Jesús, de su sufrimiento redentor, Él cuando fue insultado, no respondió con insultos. Cuando fue abandonado, no abandonó a cambio. Cuando se burlaron de Él, Él no se burló a cambio. Eso es amor puro. Eso es madurez total. Eso es seguridad profunda. Ahora les leeré un testimonio del Dr. Bob en una de sus experiencias. Y dice: mi esposa Maggie y yo, en una situación cotidiana normal en la que estábamos en una plática, estábamos en nuestra casa. Ella me dijo algo que me lastimó en esa conversación. Este es un testimonio, es solo una batalla de las 1000 que he perdido. Solo quiero dejar el ejemplo para decirles que el escuchar la voz interior del Espíritu Santo nos va cambiando interiormente. Esto pasó hace poco. Pero si esto me lo hubiera dicho ella hace 15 años, cuando yo no practicaba la oración con la psicología, lo más seguro es que le hubiera respondido mal. Pero en esta situación, con un poco más de experiencia, yo pude identificar el dolor del rechazo que sentí en ese momento. Pero en lugar de yo pelear o decir algo malo para hacerla también sentir mal, decidí no decir nada
para así ganar la victoria de ese rechazo que sentí y no hacer caso de ese problema. Cuando alguien te hace daño, tú reaccionas devolviendo el mal. Eso es lo que normalmente hacemos. Entonces mi reacción fue que no dije nada y me di la vuelta y me alejé lo más posible para no estar cerca de ella. En mi orgullo, sentí que había ganado, pero no me di cuenta que había hecho mal, no con palabras, sino con acciones. Y no me di cuenta de eso hasta que me dirigí al dormitorio y sentí las palabras del Espíritu Santo que me decían: date la vuelta, date la vuelta. Y dije: no voy a volver ahí, me acaba de lastimar. Date la vuelta porque la rechazaste. Y pensé dentro de mí, pero no dije nada. Pero no tenemos que decir nada. Las acciones comunican el rechazo en lugar de amor. Fue un progreso quizás bueno al no decir nada y solo irme, pero seguía siendo rechazo. Así que de mala gana me di la vuelta y mientras caminaba todavía sentía el rencor en mi corazón. Y mientras caminaba de regreso con ella, sentí las palabras del Espíritu Santo que decía: lava sus pies. Lo que significa lavar los pies es un símbolo de servir, de servidor. Así que vuelvo, me siento en el sofá, no digo nada y empiezo a frotarle los pies. Y ella comenzó a llorar y me dijo: no me merezco esto. E inmediatamente todo se derritió entre nosotros. Este es un ejemplo hermoso de cómo el ser obedientes al Espíritu Santo nos puede enseñar muchísimo, minuto a minuto, cómo podemos perpetuar el pecado o responder al pecado en Cristo. Este ejemplo es solo una pequeña ilustración, porque quizás es un nivel pequeño, porque es lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, toda la vida de una forma u otra, pero pensemos en lo grande que sería si todos tuviéramos la gracia de comenzar a hacer eso entre nosotros cuando nos lastimamos. ¿Cómo sería la vida en el matrimonio y las familias? Como el ejemplo de que si alguien nos lastima, no lastimar nosotros. Es algo muy difícil, pero ¿qué pasaría si no solo confiáramos en nuestros propios mecanismos de afrontamiento, sino que pudiéramos orar y pedirle al Espíritu Santo: dame la fuerza para amar en comunión contigo? Lo que usualmente nosotros vivimos es un patrón continuo de pecado que continúa lastimando y lastimando y lastimando y se revierte y se redime en unión con el Espíritu Santo. Eso es sufrimiento redentor. El rechazo no dolió menos, dolió más, pero la identidad cambió. El dolor siguió ahí, de hecho. Era más consciente de ello, porque gran parte de nuestra reacción es evitar sentir dolor. Entonces el dolor estaba ahí, pero la identidad era diferente, porque la identidad no solo vino del hecho de que las palabras fueron dichas y las asimilé, sino que también vinieron de mis propias acciones. Me sentí doblemente mal conmigo mismo. Las cosas que dijo sobre mí y la acción que yo tomé, pero todo eso se borró en la buena acción y en la respuesta que se obtuvo. Entonces, ¿cómo hacer esto práctico? Cada uno de nosotros tenemos y vamos a pasar por el dolor redentor. Quizás no hoy, pero mañana.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando esto ocurra? ¿Nos vamos a sentir impotentes sabiendo que es más fuerte que nosotros? ¿O nos vamos a sentir sin esperanza de no poder cambiar la situación, aunque sabemos que haya esperanza? Iremos a estar conscientes de que vamos a sentir el dolor, el miedo y otras cosas por las que podemos atravesar y dar amor en respuesta de eso. Y cuando no sea así, simplemente perdonarnos y comenzar otra vez y otra vez. Es así como sufrimos el amor redentor. Ahora continuaré con la sanación interior. La sanación interior es cuando invitamos a Jesús y ponemos atención al dolor que sentimos en ese momento. Poner atención cómo nos sentimos heridos, lastimados, ansiosos, y luego pedirle a Jesús que nos muestre las raíces de esas heridas. Y para esto tienes que experimentar debilidad, sentir el rechazo, sentir abandono, sentir miedo, sentir confusión, porque eso es lo que sentimos cuando estamos heridos. La razón por la que esto es difícil para todos es porque es un proceso y no queremos sentir todas esas cosas. No queremos entrar en esas cosas en nuestra vida. La mayor parte del tiempo huimos de esos lugares. Pero solo así, cuando entramos en nosotros, es cuando experimentamos a Jesús. Es cuando experimentamos cómo llega Él a nuestra vida. La mayor parte del tiempo huimos de esos lugares. Entonces, incluso el proceso, el identificar el nombre de lo que me está causando la ansiedad, ya es un proceso de sanación. Incluso cuando le pedimos a Jesús que nos muestre y nos deje sentir el dolor de esas memorias, es ya mucho progreso en la redención del sufrimiento. Todo esto es parte de la sanación. No solo cuando Jesús viene a aliviar la situación o a transformarla. Todo esto es parte del proceso para sanarnos. Y todas estas etapas se necesita pasar por cada una de ellas. El nombrar cada nombre es un proceso. El también poder identificar y nombrar cuál es mi angustia en este momento es parte del proceso de sanación. Y también es un proceso de sanación el pedirle a Jesús que nos muestre recuerdos y nos permita sentir el dolor de esos recuerdos. Todo esto son procesos de un gran comienzo y progreso. Cuando lo hacemos, comenzamos a sentir el sufrimiento redentor. Es sanar cada etapa. La sanación no solo es cuando experimentamos cuando Jesús entra y trae alivio a la situación o transforma por medio de una herida o recuerdo, sino que todo es un proceso. Y luego hay otros lugares que quizás algunos de ustedes han pasado por horrible sufrimiento redentor. Una historia muy fuerte es la del testimonio de Andy y Kate. Quizás muchos de ustedes sí la escucharon. Un domingo de Ramos, hace unos años, estaba esta pareja celebrando la Pasión, el domingo de Ramos en la iglesia, y recibieron la noticia de que le dispararon a su hija, y pasaron toda la Semana Santa sufriendo con su hija, mientras ella luchaba por su vida.
Imaginemos esta situación, verlos caminar a través de todo esto. Vieron morir a su hija a las 3 de la tarde del Viernes Santo. Esta familia, junto con todos los familiares y amigos, gente en oración, vivieron intensamente la pasión de Cristo, con un dolor intenso e indescriptible. El testimonio describe que después de que murió su hija, esta pareja se encontró con los padres del joven que le disparó a la hija. Ellos pertenecen a una comunidad en un ministerio de mucha oración, y la gente de la comunidad, como ellos están unidos en oración, entonces en esa comunidad hay mucha gracia de Dios y se siente mucho el amor de Dios. Entonces, cuando ellos miran a los padres del joven, van y se acercan a ellos y se abrazan y comienzan a consolarse y a llorar. Y la gente que presenció ese evento simplemente se quedó sin palabras, porque fue una imagen increíblemente hermosa de la redención del sufrimiento. El sufrimiento que causó esto, el evento que lo causó, fue algo maligno, pero la persona que lo hizo no fue mala. Esta pareja, Kate y Andy, han pasado por todo el sistema judicial desde entonces, luchando por este chico, para que pueda tener justicia restaurativa, luchando por el joven que mató a su hija. Y van y le hablan de Jesús y están recuperando su corazón. Ellos quieren salvarlo. Es una increíble imagen de sufrimiento redentor. Fue algo muy intenso y sigue siendo intenso. ¿Cómo se puede asimilar esto? Verlo redimido de esa manera. Este es un hermoso testimonio para todos. Este testimonio fue publicado en la revista New York Times, y este evento ha sido llevado a muchos países y periódicos. En la televisión también salió. Todos hemos experimentado algo como esto, o quizás menos o más fuerte, pero todos de alguna manera lo hemos experimentado en nuestra vida. La tragedia, el dolor, la profundidad de algo horrible con lo que tenemos que lidiar, pero todos tenemos la oportunidad de ese sufrimiento redentor. Ahora voy a compartirles el testimonio del Dr. Bob, quien es el autor de este libro, acerca de su hermano y un poco de su familia. Dice, Dave es el hermano del doctor. Era un adicto a la cocaína desde los 16 años. Ya estaba muy metido en las drogas y se volvió adicto a la heroína y pasó 14 años en las calles, simplemente buscando cómo seguir drogándose. La familia, aunque nos importaba, era más fácil adormecer nuestros corazones que sentir la profundidad del dolor de su adicción a la heroína. Hubo momentos en los que regresaba un tiempo a casa, como cuando su hija nació. Un día, muy motivado, yo salí a las calles a buscar por mi hermano, quien sabía que lo iba a encontrar en algún lugar, todo drogado. Pero fui a buscarlo porque yo quería que fuera a conocer a su hija. Solo miré un poco
en el mundo en el que él estaba viviendo. Fue horrible, horrible, hasta que finalmente fue encarcelado por segundo crimen. Ya había estado en la cárcel durante 1 año. Meses antes de que lo metieran en la cárcel por segunda vez, por posesión de heroína, vendiendo heroína. Cuando salió, yo me lo llevé a mi casa con mi esposa y mis 2 hijas. Él tenía un carácter muy fuerte, puesto que vivía en las calles, pero había algo en él que quería vivir y salir de todo eso después del nacimiento de su hija. Él quería ser restaurado. Cuando él miró a mi cuñado, miró a mi hermana, muy diferentes, se sorprendió tanto de la manera en que vivían que decidió ir a un retiro, a un encuentro con Jesús, y lo vivió un fin de semana. Tuvo una transformación total en su vida. Comenzó a ver que su vida tenía un propósito y un significado, y que Dios lo amaba y lo aceptaba. Después de ese cambio, se dio cuenta que tenía SIDA por una aguja con las que se inyectaba la heroína. Así que durante 3 años estaba perdiendo mucho peso. Ya estaba pesando 50 kilos, 60. Entonces nosotros ya solo lo mirábamos cómo se estaba consumiendo. En una noche de Navidad nos sentamos juntos fuera de su casa y me dijo: mañana iré al doctor por mis resultados y me temo que me dirán que sí tengo SIDA, porque ya comencé a sentir síntomas. Y me dijo: pero he estado orando todo este tiempo y he estado orando por un propósito, y siento que el Espíritu Santo me está diciendo que hay un propósito para mí. ¿Seré alguien con SIDA para Jesús? Al día siguiente, efectivamente le dieron la noticia que tenía SIDA. El mayor impacto de su vida se produjo en 2 años posteriores. Él conoció otro joven con SIDA que no era creyente, y Dios simplemente lo puso al control de la situación para verlo y darle la oportunidad de evangelizar a este joven que tenía SIDA y hablarle sobre Jesús en medio del SIDA. Por medio de él, este joven tuvo un encuentro con Jesús y murió en gracia de Dios. Cuando mi hermano ya se puso más grave, mi otro hermano se lo llevó a su casa para cuidarlo, pues ya estaba muy mal. Y mientras lo cuidaba, día tras día, solo veía la gracia con la que su hermano sufría la enfermedad. Él se dio cuenta que aunque tenía la enfermedad más vergonzosa, él era feliz, estaba con mucho gozo, muy amoroso. En sus últimos años solo hizo la voluntad de Dios. Y su hermano, que no era creyente, al ver este testimonio, realmente estaba sintiéndose cada vez más atraído hacia Jesús. Mi hermano ya estaba muriendo. Nosotros hemos vivido en nuestra familia muchas sanaciones, pero ahora Dios vino a través del sufrimiento redentor. Mi padre, quien no miraba a mi hermano desde los 14 años, vivía en otra ciudad, y cuando le avisamos que él estaba muriendo, vino a verlo. Recuerdo esa imagen del hijo pródigo cuando regresa a casa. Mi padre abrazado con su hijo,
como si el tiempo se hubiera detenido y el uno al otro se daban el amor y el perdón. Mi hermano estaba ya muy mal, pero lo suficientemente alerta para saber todo lo que estaba pasando. Y hubo una celebración mientras estaba muriendo. Había una celebración del corazón de todos los que estábamos presenciando esto. Mi padre me llamó para que sostuviera a mi hermano y lo siguiera abrazando. Y me miré ahí abrazando a mi hermano que lo había juzgado y que ahora ya estaba en cama a punto de morir, y que tenía yo la oportunidad de reconciliarme con mi hermano en un nivel muy profundo, con mis brazos alrededor de él. Y así fue como él murió en mis brazos. En el corazón sentía una alegría de haber tenido ese regalo tan increíble. Ahí no hubo cabida para la superficialidad, porque todo era real. Y recordé sus palabras: ser alguien con sida para Cristo. Fuimos a su funeral. No fue un gran funeral, pero todos en mi familia se reunieron. Mis padres divorciados, pero estaban juntos, y mis otros hermanos. Había una unidad que no habíamos sentido en ningún momento. En estas experiencias, de alguna manera, donde Dios toma lo que es tan feo, tan aterrador y tan doloroso, la justicia transforma la realidad para que tenga gracia. Y aquí termina este testimonio. Te invito a que mires el árbol de la página 48 y el árbol de la página 50. Si nos fijamos en el árbol de la página 48, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde hablamos sobre los 7 pecados capitales, y observa cada una de las virtudes. Tienen un pecado mortal. Aquí miramos que las virtudes cardinales y las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, están en sus raíces, y el fruto del Espíritu llena el árbol en la parte superior. Luego observa en la página 50 cómo profundizamos en el sistema de raíces, donde estaban las heridas, y así es como es la sanación. Parece un árbol lleno del fruto del Espíritu, las virtudes, pero también la verdad, donde ha habido mentiras. Los 7 signos de la sanación son cuando te relacionas y cuando eres comprendido, estás reemplazando el abandono. Cuando eres puro y digno, reemplazas la vergüenza. Salvo y seguro, reemplaza el miedo. Con autoridad y liberado, reemplaza la impotencia. Aceptado y valorado, reemplaza el rechazo. Esperanzado y animado, reemplaza la desesperación. Entendimiento e iluminación, reemplaza la confusión. Estas son las promesas. ¿Que es difícil? Pues sí lo es. Pero peor es esperar que los años pasen sin hacer nada. No vivir de esa felicidad plena. ¿Qué sucede cuando sufrimos con Cristo de manera redentora? Lo que era pecado
se convierte en virtud. Lo que fue herida se convierte en sanación. A veces suceden de una manera muy gradual. A veces suceden las sanaciones de acuerdo a una herida y a veces son instantáneas. Nuestro destino no es terminar en el árbol del conocimiento del bien y del mal, es terminar en el árbol de la vida. Y es a través de la cruz que llegamos a la resurrección. Y recordemos que Jesús cuando resucitó, las llagas permanecieron. Así es esto en nosotros. Resucitamos con Cristo, pero nunca tenemos que olvidarnos de dónde nos sacó, para mantener nuestra humildad y sentirnos siempre vulnerables, porque como dijo Santa Teresita del Niño Jesús, nunca quiero ser perfecta, porque si Jesús me mira que no necesito de Él, se irá a buscar quien sí lo necesite. Entonces, no es alrededor de la cruz, no es en lugar de la cruz. Es a través de la cruz que llegamos a la resurrección. Al entrar en nuestro sufrimiento en Cristo, enfrentar el dolor de ese sufrimiento. Estos frutos de la gracia del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros como un regalo, no como algo que hacemos por nosotros mismos, sino como un regalo, solo por la comunión con Él. San Pablo dice: me regocijo en mi sufrimiento, me regocijo en ello, me regocijo en mi debilidad, me regocijo en mi aflicción. Es cosa de locos, pero es la verdad. Es una locura desde la perspectiva del mundo, pero desde la perspectiva de Dios es la realidad. Nos regocijamos en Él porque la presencia de Dios se manifiesta en Él. Eso es lo que dice San Pablo: me regocijo porque en mi debilidad su gracia se perfecciona. Su poder se perfecciona en mi debilidad. Al entrar en nuestra debilidad, su poder se manifiesta. Al entrar en nuestra desesperanza, su esperanza se manifiesta. Al entrar en nuestro rechazo, su amor se manifiesta. Al entrar en el dolor del abandono, su presencia está ahí. Eso es sufrimiento redentor. Y con eso vienen las virtudes en nuestra vida. Con eso podemos ser pacientes en nuestro sufrimiento. Con eso podemos vencer la codicia con generosidad, porque no tenemos miedo. Ese es el proceso de transformación. Te invito a que medites en Romanos 8. Luego de meditar, después simplemente puedes repasar las preguntas lo mejor que puedas. Y si gustas, mira también los árboles de la vida que hoy miramos. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.